luna entristeció, el sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó, el peso del pecado sobre él. Él suspiró y el cielo lo ignoró. El Hijo yace en tinieblas. La guerra Él ganó, la muerte derrotó. El infierno fue al fin vencido. Aleluya.
Bendiciones, amados hermanos. El Señor les continúe bendiciendo a todos y cada uno de ustedes desde sus casas. Gracias le doy al Señor porque me permite estar aquí una vez más con ustedes para compartir su santa y bendita escritura. Gracias le doy al Señor por este inicio de semana que nos permite tener y porque nos permite estar aquí una vez más compartiendo su palabra. Bendiciones sea para el Padre Eterno porque nos permite estar aquí, nos gozamos en la alabanza, nos gozamos en cada momento que tenemos en medio de este servicio virtual que estamos haciendo, en lo que es la alabanza, en lo que es la oración, en lo que es el compartir la palabra, y que sea el Señor glorificándose a través de mis debilidades y de todas nuestras debilidades como congregación, y que sea su palabra hablando a través de todo. Amén. Entonces, siguiendo, vamos a orar, vamos a poner en manos del Señor esta enseñanza del día de hoy, y que sea Él glorificándose a través de todo. Oremos al Señor. Padre Santo, en esta mañana, Señor, nos presentamos delante de ti, dándote a ti la gloria y la honra, Señor. Gracias, Padre, te damos por darnos la oportunidad de poder presentarnos una vez más, de poder hablarte, de poder, Señor, mi Rey, compartir tu palabra. Te pido, Señor, que seas tú glorificándote. Te pido que seas tú, Señor, hablando, que no sean palabras de hombre, que no sean palabras de humana sabiduría, sino que seas tú, mi Rey, glorificándote, Padre. Gracias, Señor, te doy por este momento. Gracias, Señor, te doy porque tú has sido bueno en gran manera. Y te pido que seas tú hablando a cada una de nuestras vidas, y que lo que hoy aprendamos, Señor, lo aprendamos para tu gloria y para tu honra. En el nombre amado de nuestro Salvador, te damos gracias, mi Rey. Toma el control de mis palabras y de todo lo que salga por mi boca, sabiendo, Señor, que solo soy un siervo, un simple siervo, Señor, que tú usas, Señor, para la gloria y la bendición de tu pueblo, Señor. Gracias, Padre, en el nombre amado de nuestro Salvador. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, vamos ya hoy a empezar lo que es el segundo capítulo de Mateo, y bueno, vamos a ver lo que el Señor tiene preparado para nosotros en esta primera parte de lo que es el segundo capítulo de Mateo. Vamos a ver, fíjense. Segundo capítulo 2, el nacimiento de nuestro Salvador. Vamos a ver, prácticamente el capítulo 2 se basa en eso. O sea, suceden muchas cosas, hay que aprender muchas cosas ciertamente, pero todo el capítulo se resume en el nacimiento de nuestro Salvador. O sea, no se resume, o sea, en eso realmente es lo que se resume el capítulo 2. Pero vamos a ver todo lo que el Señor quiere enseñarnos a través de él. Veamos. Fíjense. Vamos a tocar primeramente del capítulo 2, versículo del 1 al 6. Pero primeramente vamos a tomar del verso 1, porque vamos a ver que en el verso 1 realmente hay muchas cosas, hay muchas preguntas que nos debemos hacer. O sea, son muchas cosas que salen solamente en este verso, y vamos a ver lo que el Señor nos muestra a través de él. Fíjense lo que dice, vamos a leer en la versión internacional, nueva versión internacional. Vamos a ver lo que dice. Después de que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. Vemos que en la versión Reina Valera cambian la palabra sabios a la palabra unos magos del oriente. Pero vamos a ver cómo dice, quizás vamos a ver en este caso la versión K2 israelita mesiánica. Vamos a ver lo que dice. Después de que Yahshua, cierto, nació en Beilehem, fíjense que aquí ya cambia la palabra, ya no es Belén, ya es Beilehem, es el término en hebreo, Beilehem. Y fíjense que no está compuesto por una sola palabra como quizás lo muestra la Reina Valera o la versión internacional, que dice Belén. No, aquí es Beilehem. Entonces vamos a ver como tal. Ahí ya vamos viendo algunas diferencias. Dice, en la tierra de Judá, durante el tiempo que Herodes era rey, dice, unos sabios vieron desde el este a Jerusalén. Dice, vinieron desde el este a Jerusalén. Fíjense que aquí dice que ya unos sabios vinieron de donde, del este. O sea, ya cambia el término del oriente al término el este, ¿cierto? Y van cambiando algunas cosas. Entonces vamos a ver las preguntas que le vamos a hacer a este verso 1, versículo 1. Vamos a ver las preguntas. Preguntas del verso 1. Vamos a ver las preguntas que tenemos para el verso 1. ¿Qué significa Belén en hebreo? Vamos a ver qué significa Belén en hebreo. Muy importante. ¿Quién era Herodes? Sí, sabemos que Herodes era el rey que en ese momento estaba gobernando Judea, pero realmente, porque nos lo dice el texto,
pero realmente hay que conocer más, digamos, de lo que se sabe de Herodes, de lo que se conoce de él, para poder entender muchas cosas que empiezan a suceder a lo largo de este capítulo. La tradición sobre los 3 reyes magos, lo que enseña la escritura, ¿cierto?, versus lo que realmente vemos en nosotros en la tradición hoy de lo que son los reyes magos. Porque sabemos que se habla de unos sabios de Oriente, pero sabemos que los sabios hoy se confunden mucho con el tema de que son los 3 reyes magos y eso. Bueno, vamos a ver qué es lo que la tradición nos ha enseñado y qué es lo que realmente la escritura enseña con base a ello. Primero, ¿por qué se creen que son 3? Primera pregunta. Segundo, ¿de dónde nace el nombre de los 3 reyes? O sea, el hecho de que cada rey, en este caso, como se conoce en la tradición, tenga 3 nombres. ¿Por qué? O sea, ¿de dónde nacen esos 3 nombres? Sí, de hecho en la Biblia nunca se menciona. Tercero, ¿cómo sabían del nacimiento del Mesías? O sea, ¿cómo es que estos reyes del Oriente van a venir así de la nada y van a ofrecer, ¿cierto?, y como tal cada regalo que le dan a nuestro Salvador? O sea, realmente, ¿cómo es que ellos sabían eso? Porque es que, como les digo, y vamos a ir más adelante, el hecho de que viniera el Mesías y se supiera que el Mesías va a venir, era un tema solamente hebreo. O sea, era un tema solamente de las 12 tribus, no tenía que ver con otras naciones. Las otras naciones no tenían esa ideología ni tampoco estaban esperando un Mesías. Los únicos que esperaban un Mesías eran como tal los hebreos, o sea, los de las 12 tribus. Y vamos a ver cuarto, ¿eran magos o sabios? Si vemos una versión dice que los magos, otra versión dice los sabios, ¿cierto? Entonces vamos a ver si eran realmente magos o eran sabios. Eso también hay que responderlo. Y por último vamos a ver qué países están en el Oriente. Dice, en los tiempos de Yeshua, o sea, de Jesús, nuestro Salvador, cuando se habla del Oriente, ¿qué era lo que pensaban las personas? Sí, porque decían, vienen unos sabios de Oriente, pero la gran pregunta es, ¿ellos qué pensaban cuando decían, vienen unos sabios de Oriente? O sea, ¿sí me entienden? Es como decir, es como nosotros decir hoy, no, vienen personas importantes del norte de Colombia. Pero bueno, la persona que lo lee, digamos, 100 años después dice, bueno, pero que estaba en el norte de Colombia, que era lo que había en el norte de Colombia. Entonces es lo mismo. O sea, nosotros ahora ver qué era lo que había en el Oriente, o sea, qué era lo que la gente pensaba cuando decía, vienen personas del Oriente. Entonces, esto también hay que saberlo. Fíjense, nada más en el verso 1, fíjense todas las preguntas que nos formulamos. Entonces vamos con la gloria del Señor en lo que se pueda ir respondiendo cada una de ellas de la mejor forma. Primero, ¿qué significa Belén en hebreo? Vamos a ver. La palabra original es Bethlehem o Beilehem, pero luego fue traducido a Belén como la conocemos hoy en día. Vamos a ver. La palabra en hebreo está compuesta de 2 palabras realmente. O sea, el término en hebreo está compuesto de dos palabras, que es Bet y Lehem. Bet y Lehem. Vamos a ver la palabra Bet como tal. La palabra Bet en hebreo, ¿cierto?, es morada o casa, ¿cierto? Es morada o casa, o sea, Bet Lehem. Pero la palabra Lehem es la palabra pan, comida o grano. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente, como debía haber sido traducida al español, es como la casa del pan o la casa del grano como tal, la morada del grano. Eso es lo que significa Belén, la morada, la casa del grano, del pan. Que si se dan cuenta cómo cambia, y vamos a ver cómo esto, vamos a empezar a relacionarlo, porque por nada vamos a definir qué es lo que significa Belén en hebreo. Entonces ya sabemos que Belén significa como tal en español, debió haber sido traducida como la casa del pan o la casa del grano. Nuestro Salvador nació en la casa de pan, ¿cierto? De ahí nació nuestro Salvador, en la casa de pan. Ahora bien, vamos a ver. Lo interesante es que nuestro mismo Salvador, quien luego se da a conocer como el ¿qué? Como el pan de vida. O sea, interesante que después nuestro Salvador, que nació en Belén, luego se da a conocer como el ¿qué? Como el pan de vida, como el pan de vida, ¿cierto? Que tiene relación en donde nació. Sí. Fíjense lo que dice Juan 6:35 en la Biblia versión israelita Nazarena 2011. Dice, Yahoshua les dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. Y el que cree, o sea, el que confía, el que obedece en mí, no tendrá sed jamás. Entonces fíjense, que no es una casualidad, ¿cierto?, que nuestro Salvador naciera en Belén.
¿Por qué? Porque la palabra Belén como tal, ¿qué significa? La casa del pan. ¿Y qué viene a ser nuestro Salvador? Ese pan, ¿cierto? Pero ese pan ¿de qué? De vida. O sea, ahí vemos que el Señor todo lo tiene fríamente calculado. O sea, el hecho de que naciera en Belén no era una casualidad. No era una casualidad. Ahora, fíjense lo que dice acá nuestro hermano José Sánchez Vilchis en la página 115 de su estudio. Me gustó mucho su comentario con base a esto, me gustó. Por eso quiero traerlo a colación. Vamos a ver. Recordemos que cuando el pueblo del Todopoderoso está en el desierto, ¿cierto? El Señor los alimenta con maná del cielo, ¿por cuánto? Por 40 años. Y el Shaddai, o sea, el suficiente, el que provee, ¿cierto? Como tal, nuestro suficiente. Con base a eso, cada año manda a su pueblo a celebrar la fiesta ¿de qué? De los tabernáculos. Y de acuerdo a la ley, cada año tenemos que vivir por 7 días ¿en qué? En una especie de ¿qué? De cabaña, de cabañita. Esa cabañita recibe el nombre de Sukkah. Esa cabañita se puede construir en los patios de nuestras casas, y el propósito de ese mandamiento es que recordemos el tiempo del desierto con la finalidad de entender que quien sustenta nuestra vida y quien nos provee es el Señor, no son nuestros propios esfuerzos. El propósito es que por 7 días pasemos la mayor parte del tiempo en esa Sukkah y recordar que por 40 años Dios sustentó a su pueblo sin que les faltara absolutamente nada. ¿Por qué traje a referencia este comentario del hermano? Porque es que realmente como tal, aquí nos damos cuenta, ¿cierto? De que ¿qué era lo que el Señor quería dar? Venía ese pan de vida, ¿cierto? Venía ese pan de vida a dar vida ¿a qué? A su pueblo, ¿cierto? Como tal. O sea, venía ese pan de vida y nos damos cuenta cuando vamos a verlo en otros evangelios, cuando empezamos a estudiar los otros evangelios, que empiezan a hacer referencia más al nacimiento del Señor y empiezan a hablar de que el Señor nació en qué, en una qué, como tal dicen que nació en un pesebre, pero realmente la palabra pesebre no está bien traducida, porque ahí en hebreo no es la palabra pesebre, es la palabra Sukkah. O sea, el Señor nació en una Sukkah, porque en ese momento cuando nuestro Señor nace se está celebrando la fiesta de Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. O sea, nuestro Señor nace en Sukkot, ¿cierto? Y Sukkot, ¿a qué hace referencia? A la fiesta de Sukkot. La fiesta de Sukkot hace referencia como tal ¿a qué? A que como tal nuestro Señor, nuestro Salvador es quien nos provee, nos sustenta. Y eso es lo que recordamos en esa fiesta, de que por un tiempo el Señor sustentó a su pueblo ¿en dónde? En el desierto. Entonces ahora nosotros celebramos Sukkot recordando eso, pero también recordando que en esa festividad nació ¿quién? Nuestro Salvador. Nuestro Salvador. ¿Nació en qué? En Sukkot. Nació en una Sukkah. En una Sukkah nació. Y nació también haciendo referencia a la fiesta. ¿Por qué? Porque en esa fiesta, ¿cierto? ¿Qué nos hacía recordar el Señor? ¿O qué nos hace recordar el Señor? De que Él es quien nos provee, de que esta vida es pasajera, de que Él es quien nos sustenta. Entonces, al ver nuestro Salvador que nació en esta fiesta, ¿qué está diciendo nuestro Señor? De que ahora viene el pan de vida, el cual nos va a sustentar, ¿cierto? El cual nos va a dar esa palabra y el cual nos va a dar esa salvación y como tal, esa salvación ¿de qué? De nuestra alma. O sea, va a venir ese pan de vida, va a venir aquello que nos sustenta. Por eso es que como tal nosotros en la fiesta de Sukkot hacemos alusión ¿a qué? A nuestro Salvador, aquel que vino a sustentar ¿a qué? A su pueblo, aquel que vino a alimentar a su pueblo con la palabra del Señor. Amén. Entonces vemos cómo hace referencia a lo que es la fiesta de Sukkot, ¿cierto? Cómo hace referencia a lo que es como tal el hecho de que nuestro Señor haya nacido en Belén y que Él diga, yo soy el pan de vida, porque por nada lo dijo. Entonces vemos cómo todos esos elementos empiezan a hacer referencia, empiezan a unirse, ¿cierto? Para mostrarnos una verdad, la cual está ahí en su palabra, pero que por mucho tiempo nunca habíamos visto. Entonces sabemos que ya nuestro Señor nació en Sukkot. Ahora, ¿en cuándo se celebra Sukkot? Se celebra entre los meses de ¿qué? De septiembre y octubre. Septiembre y octubre, a mediados de septiembre y octubre se está celebrando la fiesta. Entonces ya sabemos con eso de que nuestro Señor como tal nació entre septiembre y octubre. No nació en diciembre como tal, como se conoce hoy en día. Pero como les digo, ese tema del nacimiento de nuestro Señor como tal se tocará a profundidad cuando ya en otro evangelio se empieza a profundizar en lo que es el nacimiento de nuestro Señor. Aquí se está hablando más, Mateo se está enfocando más en el tema de cuando vienen los 3 reyes magos y pasa todo lo que pasa con Herodes. Entonces por eso es que me mantengo en esa línea. Pero de igual forma aprovecho el comentario del hermano
José Sánchez Vilchis para hacer también la claridad. Pero no se preocupen que eso lo estaremos estudiando más a profundidad cuando sigamos el estudio o en los próximos evangelios que sigamos estudiando. Ahora, ¿en quién era Herodes? Ciertamente, como lo dice el texto, era el rey de Judá, pero más allá de eso hay otras cosas que se deben entender de él, para así también lograr entender su reacción, o sea, su forma de ser, la forma en la cual él reacciona a eso, ¿cierto? Entonces vamos a ver quién era Herodes como tal. El entenderlo a él nos va a ayudar a entender muchas de sus actitudes, muchas de sus acciones. Herodes era el Grande. Herodes el Grande fue declarado rey de Israel por los romanos en el 37 a.C. y reinó 33 años hasta el año 4 a.C. Entonces vemos que ahí está Herodes, ¿cierto? Herodes el Grande como tal, que reinó en donde, en Israel, y fue nombrado por los romanos, porque recordemos que quien está como tal dominando en ese momento es el Imperio Romano. Entonces los romanos vienen y nombran a Herodes. Recordemos lo visto en el tema de Entendiendo el siglo I, en lo cual vimos que los saduceos fueron los que dirigieron, ¿cierto?, la llamada rebelión de los macabeos, y que al ellos vencer al imperio griego se pusieron como los reyes de Israel y mataron a los sacerdotes del templo, poniendo ellos reyes que eran descendientes de David, y a su vez colocando sus propios sacerdotes adictos al régimen. Esto nos da a entender que Herodes era un rey que no era como tal descendiente de David, y era del grupo de ¿qué? De los saduceos. O sea, Herodes viene a ser parte del grupo de los saduceos, ¿cierto? Que ya lo habíamos visto en el tema de Entendiendo el siglo I. Y también sabemos que como tal no hace parte de la descendencia de David, o sea, es impuesto por los romanos. El rey hacía ostentación de ser un príncipe de cultura greco-romana, o sea, de una cultura griega y de una cultura ¿qué? Romana. Bastaba ser griego o romano, culto y bien educado para pasar unos días regaladamente en el palacio de la capital o en el de Jericó. Sigamos viendo. Este Herodes que se menciona aquí es Herodes el Grande, y le llamaban Herodes el Grande de manera irónica, ya que era de baja estatura, medía alrededor de 1.50 centímetros. Entonces, si nos damos cuenta, allá vemos que como tal ya se empieza a hablar como tal de que se le llamaba Herodes el Grande por un tema de ironía, ya que era de muy baja estatura. Entonces ahí empezamos a ver muchas cosas, pero bien, fíjense lo que te sigue hablando de Herodes. Su reinado había sido impuesto con mucho derramamiento de sangre por las armas romanas, y siguiendo por el hecho de que el monarca no tenía orígenes puros judíos, ni mucho menos. Dice, su padre descendía de una familia de Edom, enemiga tradicional de los judíos, y su madre era árabe. Pero lo peor de todo era que Herodes mostraba muy poco respeto por las costumbres y leyes de la religión judía. Esto lo dice National Geographic. Dice, para indignación de los judíos piadosos y observantes que en su mayoría estaban radicados en Jerusalén, espejo de la nación. O sea, Herodes no era un hombre que le permitía al pueblo o que respetaba las leyes del pueblo, ¿cierto? Las leyes que el Señor le había dado a su pueblo, y que sabemos que en ese entonces estaba como tal solamente el pueblo judío, pero que eran leyes que el Señor le había dado a las 12 tribus como tal, pero que en ese momento solamente estaba la tribu de Judá. Entonces no era un hombre que realmente respetaba esas leyes, sino que pues se las pasaba siempre en alto. Dice, se considera el más grande arquitecto de la historia. A él se deben los famosos colosos de Rodas, la ciudad de Cesarea o el embellecimiento de Jerusalén, y su nombre está unido a un templo del que los judíos aseguraban: el que no ha visto el templo de Herodes no ha visto lo más bello del mundo. Su base estaba donde se alza hoy el muro de las lamentaciones, la construcción más sagrada del judaísmo. Entonces vemos que como tal, cierto, fue un gran arquitecto, o sea, realmente fue una persona que levantó muchos monumentos, levantó muchas cosas en Jerusalén, y eso ha hecho que hoy por hoy la ciudad sea bastante embellecida, y que hoy por hoy todas esas cosas sean parte de un tema turístico, donde la gente van, visitan, conocen. Entonces vemos todas las cosas que ha hecho Herodes dentro de su reinado, y que era una persona como tal obstinada, una persona que no respetaba, era una persona de un carácter bastante impulsivo, y eso lo vamos a ir viendo más adelante. Ok, la tradición de los 3 reyes magos y lo que enseña la escritura. Vamos a ver la tradición que se tiene sobre los 3 reyes magos, y realmente lo que la escritura enseña con base a eso. Fíjense lo que se tiene primero en la tradición. Eran 3, ¿cierto? Esa es la tradición, que eran 3, que eran reyes, y sabemos sus nombres: Gaspar, Melchor y Baltasar, ¿cierto? Esa es una de las tradiciones que se tiene.
Pero vamos a ver, ¿por qué se creen que son tres? ¿Y de dónde nace el nombre de los tres reyes? ¿Cierto? Vamos a ver. ¿Por qué se creen que son tres? Porque se toma el texto de Mateo 2:11, eso lo vamos a ver, fíjense, más adelante. Fíjense lo que dice. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Entonces, como fueron tres presentes que trajeron, se piensan que son tres, pero es que realmente eso no es lo que dice el texto. O sea, yo no puedo tomar suposiciones. O sea, yo no puedo decir que porque fueron tres regalos, entonces son tres. No, porque realmente no es lo que dice el texto. Y tampoco puedo suponerlo así porque yo no conozco la costumbre de ese momento para decir, oye, realmente hace referencia a tres. ¿Sí me entiendes? Entonces, de ahí se toma el hecho de que sean tres, pero el texto en ningún momento lo está diciendo. Y esta es la razón por la que se cree que son tres, porque habían traído tres presentes. ¿De dónde nace el nombre de los tres reyes? Vamos a ver. Con respecto a los nombres de los reyes Melchor, Gaspar y Baltasar, las primeras referencias parecen remontarse al siglo V, imagínense, muchos años, mucho después de nuestro Salvador. O sea, que nuestro Salvador esos nombres ni existían, o sea, no están citados como tal. A través de dos textos, el primero titulado Excerpta Latina Barbari, el que son llamados Melchior, Gastapá y Vitaceria. Dice, y en otro evangelio apócrifo, el evangelio armaneo de la infancia, donde se les llama Baltasar, Melcón y Gaspar. Los nombres son además diferentes según la tradición siríaca, que sería Larbandad, Gusnafaz y Hormisdas. Entonces nos damos cuenta que a veces según la tradición pueden cambiar los nombres, pero vemos que es algo que se da en el siglo V, o sea, realmente no es algo que nace como tal, ni que está en el siglo I para con nuestro Salvador. O sea, que fue algo que después, según las tradiciones de cada quien, se fueron añadiendo, pero no es algo como tal bíblico. Así que el hecho de llamarlos así no es algo que sea realmente bíblico. Bíblico no lo es, pero sí nace de una tradición como tal. ¿Eran unos magos o sabios? Esa es la otra pregunta. Ver si eran magos o eran sabios. Fíjense, pasa lo siguiente. La palabra sabios en griegos es la palabra magos. Y en hebreo es la palabra shakán. Entonces yo se lo voy mostrando y después voy a ir explicando cada uno. La palabra magos en griego es la palabra magos. ¿Cierto? No cambia realmente. Y en hebreo es la palabra shartón. Entonces fíjense lo que pasa aquí. Aquí pasa lo siguiente. Si nos damos cuenta en griego, ¿cierto? En griego la palabra más sabios y la palabra magos es lo mismo. En magos en griego es magos y en sabios en griego es magos. O sea, no cambia realmente. O sea, el significado es el mismo, la palabra es la misma. O sea, en griego no hay dos palabras diferentes para decir sabios y para decir magos. No, es la misma. Entonces, si nos damos cuenta, ¿qué significan? Significan lo mismo en ambos idiomas. Magos, encantador, mago, un astrólogo oriental, entre paréntesis, implícitamente a un mago. Entonces, ¿qué pasa? Claro, cuando se quiere traducir, digamos, la palabra magos a la palabra sabios en griego, lo que hacen es que utilizan la misma palabra, pero es que en hebreo no es la misma palabra, porque si nos damos cuenta, en hebreo, la palabra magos es la palabra shakán, entonces la palabra sabios es la palabra shakán, y la palabra magos es la palabra shartón. Si nos damos cuenta, shakán, shartón, son similares, pero no son lo mismo. O sea, en hebreo las dos palabras cambian, no son lo mismo. Entonces yo no puedo decir que en hebreo es lo mismo decir sabios, es lo mismo decir magos. Porque de hecho la palabra sabios en hebreo significa sabios, una persona que hábil. También hace referencia a una persona experta, a un astuto. Pero en hebreo la palabra magos hace referencia a un encantador, a un mago, a un grabador y a un escritor. Si nos damos cuenta que cambia, o sea, no es lo mismo en hebreo. Entonces, claro, cuando se hace la traducción al griego, pues obviamente las palabras van a cambiar, porque el griego no va a tener las mismas palabras que en hebreo, entonces siempre buscan una equivalencia, como que la palabra que mejor pegue, o la palabra que mejor vaya en este caso.
Y en eso van a haber obviamente interpretaciones incorrectas. Se pueden dar. Entonces vemos que o eran magos o eran sabios. Realmente en hebreo es la palabra sabio. O sea, en hebreo se usa la palabra sabio. Y eso lo vamos a ver, fíjense, aquí. Fíjense lo que dice esta versión, que es hebrea. Dice la escritura de restauración, edición del nombre verdadero. Fíjense lo que dice. Después que, fíjense que ahí no se usa ni Yeshua, ni Yahushua, ni ninguno de los nombres que podemos ver en hebreo, como lo hemos visto antes, sino que se utilizan especialmente las palabras en hebreo. Pero después de que Yeshua nació en Beth-Lehem, de Judá, en los días de Herodes, el Melech, o sea, el grande, y aquí llegaron unos sabios. Fíjense que aquí dice, en corchete dice astrólogos, desde el oriente a Jerusalén, diciendo. Entonces fíjense que ahí se utiliza la palabra astrólogo, o sea, que son unos sabios. Ahora, en sabio, ¿qué quiere decir? De que son personas expertas. Son personas expertas. Expertas en este caso, ¿en qué? En la astrología. Fíjense que esta versión que tengo aquí, esta versión muestra, la versión acá, ¿cierto? Como tal, a mi lado izquierdo muestra las palabras en hebreo, pero a mi lado derecho muestra la traducción al español como tal. Y siempre utilizan los términos en hebreo. Fíjense que aquí utiliza la palabra que, fíjense, aquí dice, unos observadores de los astros vinieron del oriente de Jerusalén. Entonces vemos que aquí se usa la palabra que astros. Claro, porque hace referencia a que astrólogos. O sea, personas sabias, pero sabias en qué, en el tema de la astrología. En resumidas cuentas, el texto habla es de unos sabios. Eso quiere decir expertos. Pero expertos en qué, en la astrología. Estos sabios también son conocidos como magistrados. ¿Por qué magistrados? Porque también se consideran personas importantes. De donde venían se consideraban personas muy importantes. Entonces eran unas personas sabias. ¿Cómo sabían del nacimiento del Mesías? Esto es algo muy importante porque, o sea, es ver ahora, bueno, y estos sabios que vienen de Oriente, ¿cómo es que sabían que iba a nacer el Mesías? Esa es una buena pregunta. Según el hermano escritor de la Biblia versión K2 israelita mesiánica, que lo hemos citado antes, en su estudio de Mateo dice, vamos a ver lo que él dice con base a esto. Dice, estos sabios tenían que ser de las tribus de Israel de la anterior diáspora, que se habían quedado en el este, ya que solamente el pueblo de Israel esperaba a su Mesías. Mashiach, que es Mesías, es un concepto hebreo y no de ninguna otra nación. ¿Qué es lo que dice este hermano? Él dice, pero es que estas personas que vienen, ¿cierto?, para el nacimiento de nuestro Salvador, tenían que conocer, o sea, tenían que ser de las tribus de Israel que se dispersaron. O sea, no pueden ser de otra forma. ¿Por qué? Porque es que solamente Israel está esperando el Mesías. O sea, no hay otras naciones que estén esperando el Mesías. Por lo tanto, es que él dice, bueno, estas personas tienen que ser de las tribus de Israel que se dispersaron, que estuvieron en el este y que allá se quedaron. Eso es lo que dice el comentario de nuestro hermano. Pero vamos a ver lo que la palabra del Señor nos dice. Porque sí, ciertamente está el comentario. Y bueno, pero hay que corroborarlo para ver si eso realmente es así. Pero vamos a ver otro comentario. Según el hermano José Sánchez Vilchi en su estudio de Mateo dice, vamos a ver lo que él dice con base a esto. Los de Oriente eran descendientes de los persas y de los medos, lo que actualmente es el territorio de Irán. ¿Quién les habrá dicho a estos magistrados que un día habría de nacer el rey de los judíos, el descendiente de David, que habría de reinar sobre todos ellos? ¿Quién vivió en Persia, que incluso fue gobernador de magistrados, y que lo pusieron como director de un grupo de magistrados? El profeta Daniel fue llevado a Babilonia y se convirtió en gobernador en Babilonia. De manera que al parecer Daniel compartió acerca de las profecías y definitivamente Daniel predicó acerca de las profecías a los persas. La profecía habla de que traerían sus tesoros a Jerusalén. Para la época de Daniel, las 10 tribus del norte ya habían sido exiliadas, o sea, ya estaban dispersas. Y esas tribus del norte habían ido a toda la región de donde, de Asiria, que es de donde vienen, de donde los magistrados, los sabios de Oriente. Irán, Babilonia. Y aquí se fueron hacia Europa, es decir, había muchos dispersos de las tribus del norte en esa región de Persia. Así que a Daniel se le dio una profecía impresionante. Vamos a ver. Eso es lo que sigue diciendo él después. El profeta Isaías habló de que en los posteros tiempos
Cuando viniera la era mesiánica, vendrían los descendientes, los hijos que le nacerían a Jerusalén en el exilio, y que vendrían con tesoros. La profecía dice que traerían sus tesoros a Jerusalén. Daniel predicó todo esto de entre los persas. O sea, Isaías está diciendo, esos exiliados van a venir a traerles tesoros a nuestro Salvador. Y esa es la profecía que se está cumpliendo cuando los sabios de Oriente llegan, ¿cierto?, a darle esos presentes a nuestro Salvador. O sea, ahí se está cumpliendo la profecía. La profecía se está cumpliendo. ¿La profecía de quién? De Isaías. Pero ahora vamos a ver la profecía de Isaías, ¿cierto? Isaías 60, versículo 1 al 6, dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Sigue diciendo: porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Aquí está hablando del nacimiento del Mesías. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti. Dice, tus hijos vendrán de donde, de lejos. Claro, ¿cuáles hijos? Los que estaban dispersos. O sea, esos hijos del Señor van a venir de lejos. Y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás. Se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar, y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Eso dice el verso 6. Multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa. Vendrán todos los de Sabá, traerán oro e incienso, y publicarán alabanzas de Jehová. Fíjense, aquí Isaías está dando la profecía de que van a venir de lejos sus hijos, ¿cierto? Y van a venir a ¿qué? A traerles oro, incienso. Y esa es la profecía que se está cumpliendo, ¿cierto? Cuando nuestro Salvador nace. Claro, porque esta profecía apunta de que van a venir, pero ¿para cuándo? Para el nacimiento, dice. Porque fíjense lo que dice el verso 3. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor ¿de qué? De tu nacimiento. O sea, Isaías está profetizando de que para el nacimiento de nuestro Salvador iban a venir los hijos que estaban dispersos, iban a venir de lejos, ¿cierto? Y iban a venir de lejos a traerles ¿qué? Presentes, regalos a nuestro Salvador. Entonces nos damos cuenta de aquí estos reyes, ¿cierto? Como tal, estos sabios eran ¿qué? Eran dispersos de las tribus que sabían de la profecía que Daniel les había hablado. Para así que leer Daniel. Y nos damos cuenta que Daniel les está predicando, les está compartiendo, les está enseñando. Entonces, al ver eso, nos damos cuenta que estas personas conocen de la profecía, ¿cierto? Y al conocer de la profecía, como tal, ya saben lo que va a suceder. Y el Señor se los muestra. Entonces, el Señor se los muestra. Y a través de eso, ellos ya saben que como tal, el Salvador habría de nacer. Y ellos van y le llevan ¿qué? Le llevan presentes. ¿Por qué? Porque sabían de la profecía, porque Daniel se lo habían compartido, y porque eran como tal de esas tribus que se habían perdido en las naciones, que se habían perdido en Babilonia, allá en Asiria, en Persa, y que el Señor las estaba llamando y las estaba trayendo para el nacimiento de nuestro Salvador. Ahora ahí, ¿qué países están en el oriente? En los tiempos de Yeshua, de nuestro Salvador, Jesús, cuando se habla del oriente, ¿qué era lo que pensaban las personas? Es importante esta pregunta y cada respuesta. En el oriente quedaba el imperio persa, que actualmente es Irán. Y los persas siempre habían querido invadir Israel. Entonces, cuando se decía que venían unos sabios o magistrados de Oriente, se sabía que venían ¿de dónde? De Persa. Vamos a verlo dicho por Armand Puig, decano de la Facultad de Teología de Cataluña y biblista de prestigio internacional. Vamos a ver lo que él dice. Fíjense, vamos a ver lo que él dice aquí en este artículo. Mateo, con el verbo nacer del versículo 2, dice, con el verbo nacer del verso 2, ¿cierto? Esta forma verbal tiene una matiz de indeterminación temporal, que tanto podría traducirse como nación o ha nacido, y por tanto no significa que Jesús sea un recién nacido. Se deduce que José y María y Jesús estuvieron un periodo más largo que corto en Belén,
quizás de 2 años, que facilitaría la visita de los 3 sabios de Oriente, tras un largo viaje siguiendo una estrella. Una vez establecidos los reyes magos pudieron tomarse su tiempo para llegar a Belén. 2 teorías explican su origen. Puy está convencido que provinieron de Persia. Un detalle histórico remacharía la idea de su origen persa, y es el cuadro de la Natividad en la iglesia de Belén. Describe Puy: cabe recordar que en el año 614 los persas no la destruyeron durante su invasión a Tierra Santa, porque vieron en ella imágenes de los 3 sabios, con atuendos típicos de su país, añade. Entonces nos damos cuenta aquí, como tal, de que cuando dice que, o sea, aquí nos damos cuenta a través de lo que dice esta persona que ha estudiado bastante, que realmente nos muestra de que como tal, lo que José y María duraron en Belén como tal fueron 2 años, ¿cierto? O sea, eso quiere decir que cuando los famosos 3 reyes magos, que sabemos que no son 3 reyes magos, son unos sabios de Oriente, y que tampoco se saben que son 3, de ellos se especulan que fueron muchísimos los que vinieron, ¿cierto? Porque tampoco iban a venir pocos solamente, por todo lo que existía entre el conflicto entre los persas y Israel, ese conflicto por dominar el territorio. Entonces, algunos se consideran realmente que fueron muchos los que vinieron, fueron muchos como tal, no fueron solamente 3. Entonces, nos damos cuenta aquí de que cuando los 3 reyes magos vienen, bueno, los famosos 3 reyes magos, nos damos cuenta de que realmente ya nuestro Salvador había nacido. O sea, no es que ellos van a llegar y apenas nuestro Salvador está naciendo, no. Es que ellos llegan y ya Él ha nacido. Ya Él ha nacido. Entonces aquí nos damos cuenta, dando respuesta a la pregunta, ¿cierto? Nos damos cuenta que lo que había en el Oriente eran persas, ¿sabes? Eran personas de Persia como tal. Fíjense, aquí hay un mapa. Un mapa, porque si se dan cuenta hay como varios caminos, ¿cierto? Pero es porque algunos piensan que vinieron de Arabia, otros piensan que vinieron de Irán, otros piensan que vinieron de Persia, o sea, en fin, hay muchas teorías como tal. Pero lo que sí se sabe es que vinieron de ¿dónde? Del Oriente, como tal. Eso es lo que se sabe. Pero algunos, digamos, pero todavía no se ponen de acuerdo las personas que han estudiado todo esto, de dónde exactamente vino. La gran mayoría asegura que de Persia, la gran mayoría. Pero yo no puedo asegurar tal cosa, ni tampoco puedo afirmarla porque yo no soy un estudioso en el tema. Yo consulto, miro, indago diferentes fuentes y con base a eso traigo y muestro, ¿cierto? Y con base a eso también puedo sacar conclusiones. Pero no puedo decir más de allí porque no es mi especialidad, no es realmente algo en lo cual yo me he especializado. Entonces nos damos cuenta de que sí, ciertamente cada camino viene ¿de dónde? Del Oriente. Pero la gran mayoría coincide que vino aquí de Irán, que es donde quedaba como tal Persia. Pero no todos coinciden como tal en lo mismo. Vamos a continuar, versículo 2. Fíjense todo lo que nos va a tomar el verso 1, ¿cierto? Vamos al verso 2. Verso 2 dice, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Es lo que dice la Biblia versión israelita nazarena del año 2011, preguntando: ¿dónde está el rey de los yahuditas que ha nacido? Porque vimos su astro desde el oriente y hemos venido a rendirle ¿qué? Homenaje. Preguntas del verso 2. Vamos a la primera pregunta: ¿por qué nuestro Mesías era proclamado como el rey de los judíos? Interesante, ¿cierto? Porque hoy no es proclamado así. O sea, hoy no decimos Jesús era el rey de los judíos. O sea, realmente hoy no se proclama así, como tal. Entonces vamos a ver por qué en ese momento era proclamado de esa forma. Y segundo, en la tradición se cree que los sellos de Oriente estuvieron para el nacimiento de nuestro Salvador, pero para ello hay que analizar la expresión ha nacido, que es lo que, digamos, a resumidas cuentas les mostré en la diapositiva anterior, cuando les explicaba cuando el historiador explicaba sobre el verbo ha nacido, que hay que saberlo entender y como tal exponer. Entonces vamos a ver primeramente por qué nuestro Mesías era proclamado como el rey de los judíos, o sea, por qué era realmente así. Vamos a ver. Nuestro Mesías era proclamado como el rey de los judíos. De aquí vamos a entender en parte la actitud de Herodes en el verso 3, por el hecho de que Yeshua, como tal Jesús, sea proclamado como el rey de los judíos, siendo el rey de Judea en ese momento. Veamos lo que
lo que dicen los historiadores acerca de Herodes. Fíjense lo que dice nuestro hermano José Sánchez Vilchis en su comentario. Miren lo que dice. Este hombre tenía un problema de autoestima y era muy inseguro, tan inseguro que siempre temía que le quitaran el reino. Tenía tanta paranoia que, de acuerdo a los historiadores, mató a sus propios hijos porque pensaba que le iban a quitar el reino. Imagínense hasta dónde llegó este hombre. Llegó a matar a su propia esposa y se dice que incluso conservó el cuerpo en su palacio y le mandó a construir un palacio a su esposa ya muerta. Ese mismo sentimiento de inseguridad hacía que construyera fortalezas que aún se mantienen hasta el día de hoy, y es considerado uno de los más grandes arquitectos de la historia. Sus construcciones eran impresionantes y muy grandes, tratando quizás de compensar su estatura haciendo obras que monumentales. También se debe tener en cuenta que en ese tiempo el concepto de Mesías hacía referencia a aquel que libertaría al pueblo del poder de Roma. O sea, esto hay que tenerlo claro. ¿Por qué? Porque el concepto que se tenía de Mesías en ese momento no era alguien que no va a venir a salvarnos de nuestros pecados. O sea, sí, pero para ellos lo fundamental era que me viniera a salvar de Roma. Porque si no me viene a salvar de Roma, entonces para mí no es Mesías. Por eso muchos no le creyeron. Muchos no le creyeron por lo mismo. Porque no vieron una actitud de rebeldía contra el imperio romano. Pero no entendían, o sea, muchos entonces en este caso podemos ver que no entendían como tal la profecía, lo que el Señor venía a hacer primeramente, ¿cierto? Para con su pueblo. Fíjense lo que dice nuestro hermano, nuevamente en la página 18 de su estudio, dice: recordemos que el concepto del Mesías significa un gobernante, el heredero del trono en Judá. Entonces, si Herodes era en ese momento el rey de Judá, por haber sido puesto por los romanos, y él ni siquiera era judío totalmente, ya que era descendiente de Saúl, así que Herodes estaba planeando matar al niño que había de nacer para evitar que reinase en ese territorio. O sea, claro, que ya entendemos, cierto, como tal, por qué la actitud de Herodes cuando nuestro Salvador es proclamado como el rey de los judíos, porque dicen, bueno, mira, ahora este viene a ser proclamado rey y para mí se convierte en una amenaza, porque me puede venir a mí a quitar el trono como tal. Entonces, claro, ¿qué pasa con Herodes? Que él ve a nuestro Salvador como una amenaza, pero no como una amenaza teológica o algo así, no, como una amenaza política como tal, porque dice, ahora viene convence al pueblo, se me revela, me quitan el trono, entonces yo tengo que matarlo. Y por eso es su actitud. Y ya entendemos por qué, porque él tiene un problema de baja autoestima, era muy inseguro, tanto que se dice, como lo decía ahorita, que llegó a matar a sus propios hijos porque tenía miedo de que ellos le quitaran su reinado. O sea, si fue así con sus propios hijos, ahora que se espera con otro que nazca por allá y le digan el rey de los judíos. O sea, ¿sí entienden? El problema que está viviendo Herodes. Entonces, por eso su actitud para cuando nuestro Salvador nace. En la tradición se cree que los sabios de Oriente estuvieron para el nacimiento de nuestro Salvador, pero para ello hay que analizar la expresión "ha nacido". Fíjense que siempre en las imágenes que nos muestran de Navidad, cierto, como tal, siempre en esas imágenes que nos muestran de Navidad, que de hecho en los próximos evangelios, cuando ya avancemos, vamos a ver como tal cómo surge el tema de la Navidad, cosa que tampoco es algo bíblico, porque ni siquiera en esa fecha, como lo había dicho, nació nuestro Salvador. Pero si nos damos cuenta, en el tema de la Navidad, vemos que se muestra siempre los 3 Reyes Magos ahí, y apenas el nacimiento de nuestro Salvador. Pero si nos damos cuenta, según ese gran historiador, cierto, como tal de España, él dice que ya habían pasado 2 años para que como tal, cierto, los Reyes Magos vinieran. O sea, en 2 años nuestro Salvador no era un bebé como tal, era ya un niño, o sea, ya era un niño, o sea, no era ningún bebé como quizás lo muestran hoy en las imágenes, cierto, que hoy vemos de Navidad. Entonces vamos a ver, fíjense, que otra de las cosas que se tiene dentro de la tradición es que visitaron al bebé Jesús en el pesebre el mismo día del nacimiento, junto con los pastores. Lo vemos a todos juntos en las escenas navideñas. Fíjense lo que dice él. A todo esto, lo que dice, cierto, el mismo historiador que yo le había citado anteriormente, que es de España. Fíjense lo que él sigue diciendo. A todo esto hay que sumar un aspecto filológico, que es el participio aoristo particular del griego, que utiliza Mateo con el verbo nacer del versículo 2.
esta forma verbal tiene un matiz de indeterminación temporal. O sea, tú no puedes determinar como tal, en este tipo de tiempo, en el griego como tal que se da, si fue presente, si fue pasado, si fue futuro. O sea, no puedes determinar eso, ¿cierto? Por tanto, podría traducirse como nació o ha nacido. Y por tanto no significa que Jesús sea un recién nacido. O sea, cuando dice que ha nacido, no quiere decir que es un recién nacido que acabó de nacer, no. Sino que probablemente se habla de algo que ya sucedió. Dice, había pasado, pero obviamente cuando yo entiendo esto, cuando entiendo como tal lo que es ese verbo, pero en el griego como tal, cuando se traduce. Había pasado ya algo de tiempo desde el nacimiento de Jesús, ¿cierto? Los sabios no fueron directamente a Belén, sino que fueron primero a Jerusalén y hablaron con Herodes. Por la conversación que tuvieron con él, sabemos que pasó un tiempo desde que ellos vieron la estrella por primera vez hasta el día que llegaron al palacio a hablar con él. Después que Jesús nació en Belén de Judea, en los tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes de donde, del oriente. Fíjense que ellos llegan primero a donde, a Jerusalén, y después de que hablan con Herodes es que van a llegar a donde, a Belén. O sea, como tal, cierto, aquí nos damos cuenta de que los tres reyes magos, o como se conocen hoy en día, no estaban para el nacimiento ahí tal cual cuando él nació, no. Él llegó, ellos llegaron cuando nuestro Salvador como tal, sí, tenía más o menos 2 años de haber nacido, según lo que nos comentan muchos historiadores, pero no como tal que estuvo allí precisamente para el nacimiento. Eso eso realmente no es algo bíblico. Y es como pues ha interpretado, pero no, realmente no es así. Fíjense, vamos ahora a ver los versículos del 3 y 4. Vamos a verlo primeramente en la versión internacional. Vamos a ver lo que dice. Cuando lo oyó el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Ya sabemos quizás por qué Herodes se turba, ¿cierto? O sea, cuando oyó que nació el rey de los judíos y que le llaman el rey de los judíos, ¿por qué se turbó? Ya lo habíamos mencionado antes. Así que convocó entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Más lo harta en la versión K2 israelita mesiánica. Cuando el rey Herodes oyó esto, se puso muy agitado, al igual que todos en Jerusalén. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. ¿Cierto? O sea, y vemos que como tal, Herodes se turbó bastante, y de hecho en esta versión a veces ponen la palabra Mashiach, dice dónde había de nacer el Mashiach, que es una versión israelita mesiánica. Vamos a ver las preguntas que hacemos a estos versos. ¿Por qué Herodes se turbó y junto con él toda Jerusalén? Sí, porque bueno, ya sabemos que Herodes tenía un problema de autoestima, de inseguridad, pero también porque Jerusalén se turba. Vamos a ver. Según la historia dada antes de la llegada de nuestro Salvador, ¿quiénes eran esos sacerdotes y esos maestros de la ley a los que Herodes manda llamar? O sea, ¿quiénes eran esos sacerdotes y esos maestros de la ley? Vamos a ver quiénes eran como tal. ¿Por qué Herodes se turbó y junto con él toda Jerusalén? Para saber por qué se turbó Herodes, tenemos que conocer el contexto histórico de aquella región. Una de las razones por las cuales Herodes se turbó fue por el hecho de que suponía que él era el rey de Judea, como es que ahora estaban proclamando a otro que se hace llamar como el rey de los judíos. Según lo escrito por nuestro hermano José Sánchez Vilchi en su estudio de Mateo, dice, no es lo que dice él, este hombre tenía un problema de autoestima, como lo habíamos visto anteriormente, cierto, que era exactamente lo que les había citado anteriormente. O sea, era un hombre muy inseguro, tan inseguro que siempre temía que le quitaran el reino. Tenía tanta paranoia que, de acuerdo a los historiadores, mató a sus propios hijos porque pensaba que le iban a quitar el reino. Llegó a matar a su propia esposa y se dice que inclusive conservó el cuerpo en su palacio y le mandó a construir un palacio a su esposa ya muerta. Eso ya lo habíamos citado anteriormente, pero lo traigo acá nuevamente para siempre mantenerlo recordando. Pero vemos que esa es una de las razones, ¿cierto?, de que el hecho de que llamaran a nuestro Salvador el rey de los judíos. Otra razón se da debido a que Israel económicamente es una nación valiosa, dado que es una especie de puente entre Europa y el Oriente. Era un paso comercial muy importante, y más porque se cobraban cuotas por el hecho de pasar por estas carreteras. O
sea, para pasar por Israel en ese entonces tú tenías que pagar. Esto llevó a que muchos quisieran conquistar ese territorio, pero resulta que los del oriente también querían ese territorio. O sea, los que venían de oriente también querían ese territorio. Los de oriente eran descendientes de los persas y de los medos, lo que actualmente es el territorio de Irán. Esa gente todo el tiempo estaba con amenazas de invadir el territorio de Israel, de Judea. Por esa razón, Roma siempre tenía soldados ahí. O sea, Roma, quien estaba conquistando en ese momento toda Judea, siempre tenía soldados en esa frontera, porque sabía que en cualquier momento los persas podrían llegar a invadir el territorio, ¿cierto? Porque era un territorio muy valioso en el tema comercial. Entonces vemos lo que sigue diciendo. Por esa razón Roma siempre tenía soldados ahí. Entonces por eso cuando Herodes va a estos orientales, cuando Herodes ve a estos orientales que vienen, según los historiadores, es muy posible que estos orientales, por supuesto, no solo eran tres, sino que se trataba de todo un régimen que venía a coronar a un rey. La palabra mago es la palabra magi, ¿cierto? Que se usa en el libro de Daniel y en otros textos, que significa magistrado. Entonces no eran magos, eran magistrados que sabían acerca de una profecía que hablaba del Mesías. Como les decía, también se habla de magistrados porque eran personas muy importantes, como se lo había comentado anteriormente. Pero vemos aquí, según el comentario de nuestro hermano, y que también citando a otros historiadores, nos damos cuenta de que realmente, o sea, nos damos cuenta que Herodes tenía muchas razones para turbarse. Porque dice, Herodes se turbó, pero bueno, ¿y por qué se turbó? Bueno, sí, primeramente porque le llamaban a nuestro Salvador el rey de los judíos, y él tenía celos porque no quería que su reino fuese arrebatado. Y segundo porque, bueno, ahora vienen unos del oriente, y yo no sé si estos vengan aquí a querer conquistar el territorio, ¿cierto? Entonces, como vienen, pues obviamente se va a turbar. Obviamente se va a turbar. Como digo, esta es otra razón en la que se pudo haber debido. Estamos viendo lo que muchos historiadores dicen, pero no estamos como tal afirmando de que eso tenga que ser así, porque, digamos, pueda que venga mañana una persona que ha estudiado bastante el tema como un historiador y diga, no, pero también se puede haber dado por esta razón. Entonces, bueno, también podría ser. Pero esto es lo que, digamos, muchos de los historiadores muestran también dentro de toda la consulta que hice. La razón por la que Jerusalén también se turbó es debido a... No es porque Jerusalén también se turba, porque no solamente fue Herodes, fue toda Jerusalén que se turbó. Primero porque nunca hubo una buena relación entre el pueblo y Herodes. Un ejemplo de ello es lo siguiente. Vamos a ver un ejemplo del por qué realmente nunca hubo una buena relación entre el pueblo y Herodes. Vamos a ver. Esto dice National Geographic en su artículo Herodes el Grande, el rey que escandalizó a los judíos. Vamos a ver. La construcción de templos paganos en zonas como Samaria, y en especial el dedicado a la diosa Roma y al genio de Augusto de Cesarea, era un insulto público a la ley. Claro, un judío, ¿cierto?, observante de la palabra del Señor, o cuando hablo de judío me refiero a como tal de la tribu de Judá, independientemente si practicaba algún tipo de interpretación que se daba en ese momento bíblica, ¿cierto? O sea, una persona israelita de la tribu de Judá en ese momento, que eran los que estaban, y le ponen un templo a un dios pagano, obviamente para ellos eso va a ser una abominación, y que lo ponga el rey, obviamente no le va a gustar el rey. Entonces, ahí vemos, ¿cierto?, ese conflicto que había. Para colmo, Herodes había preparado grandes festejos paganos para la inauguración de Cesarea, la gran capital que había hecho construir en la costa, entre las actuales Tel Aviv y Haifa, provista de un puerto artificial y diversos anexos, además del templo. Herodes organizó luchas de gladiadores y otros juegos durante la dedicación del templo, y eran templos paganos. Pero para los judíos las luchas de gladiadores eran profundamente inmorales, pues consideraban que el único dueño de la vida humana era el Altísimo. Además, para la noche se multiplicaban los festines y las bailarinas extranjeras eran casi más abundantes que los comensales, y con ellas las orgías y el desenfreno, y el pueblo lo sabía y se escandalizaba profundamente. O sea, realmente ahí vemos como tal en todo lo que dice National Geographic, damos cuenta de que realmente nunca hubo una buena relación entre el pueblo y Herodes. Claro, porque era un pueblo observante de la palabra del Señor, de lo que el Señor le dio a
como tal a Abraham, a Jacob, a Isaac, ¿cierto? Todas como tal las instrucciones que el Señor le da a su pueblo. Y se encuentran con un rey que hace todo lo contrario. Entonces, obviamente no se la van a llevar bien. El pueblo sabía que Herodes, en su temor por perder su reinado, era capaz de hacer lo que fuese. Y eso ponía en riesgo sus vidas, ya que eran las primeras que se ponían en juego. Claro, dice, Herodes se turba, esto es un loco que puede hacer lo que él quiera al final, y en su miedo de perder su reinado, puede venir y decir, bueno, vamos a matar a tantos. O sea, la gente sabía eso. O sea, al saber cómo era Herodes, la forma en la que se comportaba, como tal, ellos obviamente también se van a turbar. Eso dice el comentario de nuestro hermano. Dice, él sabía que la gente no le quería, de manera que instituyó un decreto que decía que cuando se muriera mataran a todos sus generales con el propósito de que lloraran cuando él muriera. Pero el caso fue que una vez muerto ya no tenían por qué obedecerlo. Según la historia, para el siguiente punto, según la historia dada antes de la llegada de nuestro Salvador, ¿quiénes eran esos sacerdotes y esos maestros de la ley a los cuales Herodes manda llamar? Aquí ya, para poder dar respuesta a esta pregunta, tenemos que retrocedernos al tema de entendiendo el siglo I. Ahí vamos a entender quiénes eran ellos. Entonces, recordemos lo que trajo la guerra de los macabeos, la cual nos ayuda a dar respuesta a esta pregunta. Por eso es importante entender la guerra de los macabeos. ¿Quiénes eran los sacerdotes? Aquellos que provocaron dicha rebelión y ganaron. Y al ganar, ¿qué pasó? Se pusieron como los reyes de Israel y mataron a los sacerdotes del templo, o sea, a los sacerdotes originales, poniendo ellos reyes, quienes eran descendientes de David, y a su vez colocando sus propios sacerdotes adictos al régimen. De ese grupo de sacerdotes y reyes nacen los saduceos. O sea, los sacerdotes de los cuales Herodes manda llamar son los saduceos que son personas que al final lo que les interesa es el poder y mantener su poder. Los maestros de la ley, ¿quiénes eran? El pueblo se empieza a levantar contra el dominio saduceo y se levanta teniendo como líder a los sacerdotes originales con la figura del rabino, que empezó a dar interpretación de la Torá, o sea, la ley del Señor. Y es de aquí donde nacen los fariseos. ¿Quiénes eran como tal esos maestros de la ley? Los fariseos. ¿Y quiénes eran esos fariseos? Hombre, como tal eran las personas que estaban sirviendo en el templo primeramente, ¿cierto? Puestos por el mismo Señor, pero que después fueron quitados por ¿quiénes? Por los saduceos. Esos eran los maestros de la ley. Versículos del 5 al 6, vamos a ver. Dicen los versos, vamos a leer la versión Reina Valera. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador, que apacentará a mi pueblo, ¿quién? Israel. O sea, aquí ya confirma lo que habíamos hablado como tal, ya terminando el capítulo 1, ¿cierto? Cuando hablamos en que vendrá como tal a salvar a su pueblo. Pero la pregunta es, ¿cuál pueblo? Bueno, aquí en el capítulo 2 da respuesta. ¿A mi pueblo cuál? Israel. A mi pueblo Israel. Ahora vamos a ver lo que dice en la versión israelita nazarena. Vamos a ver lo que dice aquí. Ellos le dijeron, en Betlehem de Yahudá, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Betlehem, en la tierra de Yahudá. Fíjense lo que sigue diciendo. De ninguna manera eres la más pequeña entre los gobernadores de Yahudá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo, que Israel. Pregunta estos versos. Primero, ¿qué profeta habla del nacimiento de nuestro Salvador en Belén? Pues sí, porque dice que según lo que dijo el profeta, pero la pregunta es, ¿cuál profeta dijo eso? ¿Qué profeta habló de esto? ¿Qué significa la palabra regidor o príncipe en hebreo? ¿Qué significa la palabra apacentar en hebreo? ¿Cierto? Entonces, vamos a ver qué significa. Ahora vamos a ver primero qué fue lo que dijo el profeta. ¿Qué profeta habla del nacimiento de nuestro Salvador en Belén? Vamos a ver qué profeta habla de ello. El profeta que habla del nacimiento de nuestro Salvador en Belén es el profeta Miqueas. En Miqueas capítulo 5 versículo 2 dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor ¿en quién? En Israel. Y sus salidas son desde el principio
desde los días de la eternidad. Yo aquí me hice una pregunta, y es porque aquí me utiliza la palabra Belén Efrata. O sea, en la versión griega solamente utiliza la palabra Belén, pero aquí me dice Belén Efrata. Yo como que bueno, ya acá hace referencia a eso. Fíjense lo que dice en la versión K2 y la versión mesiánica, que es lo mismo. Solo que al final fíjense que utiliza Beilején, cerca de qué? De Efrat. O sea, aquí ya no dice Belén Efrata, sino que dice cerca de qué? De Efrat. Esa parte de Efrat me quedó como que sonando un poquito. Yo como que bueno, que hace referencia a esto. Bueno, voy a consultar. Porque de igual forma la profecía hace parte del texto. Porque recordemos, Mateo no está diciendo algo nuevo. Él está citando a Miqueas. Pero para poder nosotros entender la profecía tenemos que entender lo que Miqueas está diciendo. Después me entró la duda en lo de Efrat, Belén Efrata, Belén cerca de Efrat, nunca lo había visto. Entonces yo digo, bueno, vamos a ver. En la Biblia Torah Viviente dice lo mismo, Beilején cerca de qué? De Efrat. Pero fíjate, la pregunta que yo me hice dentro de esta misma pregunta, ¿por qué se llama Belén Efrata? ¿Qué significa? ¿De dónde proviene esta palabra? Vamos a ver. Vamos a ver lo que dice el diccionario de Jerusalén. Efrata viene del hebreo Efrat, como lo vemos en las versiones hebreas. Nombre de una estirpe judaica, calevítica, de Caleb, que se estableció en Belén, la cual por eso es llamada Efrat. Vamos a seguir viendo. Diego Ascunce, traductor de la Biblia K2 israelita mesiánica. Comentario sobre el texto de Miqueas. Vamos a ver lo que él dice sobre este comentario. Efrat. Esta palabra deriva de una raíz que significa producir. O sea, Efrat significa producir. Designado originalmente a un clan relacionado con Caleb, ¿cierto? Que se estableció en la región de Beilején, en la región de Belén. Pero más tarde pasó a designar la ciudad de Beilején. Beilején es el lugar del nacimiento del Mesías Yahushua. ¿Qué pasa aquí? Que Belén, antes de eso, antes de explicarle por qué se llama Belén Efrata, quiero complementarlo con este texto, ¿cierto? En el primer libro de Crónicas, capítulo 2, versículo 19, versículo 24 y versículo 50. En la nueva versión internacional. Vamos a ver lo que dice. Cuando Azúa murió, Caleb tomó por su esposa, ¿a quién? A Efrata, con la que tuvo a su hijo Hur. Después, en el versículo 24 dice: después que Jerrón murió en Caleb Efrata, Abía, la esposa de Jerrón, dio a luz a Zur, padre de Tecoa. Versículo 50. Estos fueron los descendientes de Caleb, los hijos de Hur, primogénito de Efrata. Fueron Sobal, padre de Kiriat Jearim. ¿Qué pasa aquí? Pasa lo siguiente, mis hermanos. Y es que Caleb tuvo una esposa que se llamó Efrata. Pero ellos llegaron a tomar como tal la región de Belén, de Beilején. Ellos se apacentaron ahí, ellos estuvieron ahí. O sea, designaron esa ciudad así. Y por ellos, ¿cierto? Por la esposa como tal de Caleb, que se llama Efrata, se terminó llamando Beilején, cerca de qué? De Efrat, o Belén Efrata. ¿Por qué? Porque en Belén se había apacentado quien, Caleb, junto con su esposa Efrata, que significa producir. Ya sabemos que el término Belén Efrata nace como tal de Caleb, como tal. Caleb, cual tuvo una esposa que se llamó como Efrata, y que a ellos estar en Belén, cierto, se terminó llamando con el tiempo Belén Efrata. Ahora, ¿qué significa la palabra regidor, príncipe, gobernante o guiador en hebreo? Vamos a ver qué significa. Miqueas 5.2 y Mateo 2.6. ¿Qué me trae estos dos? En Miqueas 5.2 la palabra gobernante es la palabra mashal en hebreo. Gobernante, regidor, príncipe o guiador. ¿Qué significa señor, enseñoreará, domina, para gobernar, tener dominio, reinar? Pero en Mateo 2.6, ¿cierto? Que está citando, porque Mateo está citando Miqueas 5.2. O sea, uno dice, oye, si Mateo está citando Miqueas 5.2, obviamente Mateo tiene que poner la misma palabra, no la puede cambiar, porque es que él está citando. Pero ¿qué pasa? Cuando se traduce al griego, cambia la palabra. Cambia la palabra por egeomai, que tiene que ver con mashal, pero realmente no es lo mismo. Mashal es un término más profundo.
de que significa pastores, tener, tengo, para dirigir, suponer. O sea que realmente en griego se cambia la palabra, pero la palabra original, que es la que está en Miqueas, porque es lo que está citando Mateo, es mashal. La gran pregunta es ¿qué significa mashal? Siguiendo con la consulta, me doy cuenta que la misma palabra mashal es la misma palabra que significa proverbio. O sea, la palabra mashal significa proverbio en hebreo. Vamos a ver, porque esto nos va, o sea, nos va a traer, o sea, nos va a dar a entender algo muy importante. Nos va a dar a entender algo muy importante. Y va a ser más que todo, ¿saben qué? El tipo de enseñanza de nuestro Salvador. Van a ver más adelante, fíjense lo que el Señor nos quiere mostrar a través de la palabra mashal, que significa también proverbio. Fíjense. En tiempos modernos, cuando pensamos en un proverbio, pensamos generalmente en una frase popular, que es repetida tradicionalmente, ¿cierto? Y expresa un pensamiento moral, un consejo o una enseñanza. No tan alejado se encuentra el concepto hebreo de mashal, el cual fue traducido tanto como proverbio como refrán, parábola, enigma o ejemplo. A diferencia de simplemente repetir una y otra vez una frase con moraleja, el mashal hebreo es en sí misma una forma de enseñanza. Una forma de enseñanza por medio de la cual se pueden explicar conceptos complejos de lenguaje simple en lenguaje simple y didáctico. O sea, aquí vamos a ver algo muy importante. Vamos a ver algo muy importante. Y es que, fíjense, según este artículo, ¿cierto? Vamos a ver. Sabemos que Yeshua, como tal Jesús, enseñaba en parábolas. Y para cualquiera que entiende el contexto judío en los tiempos de Yeshua, de Jesús, es claro que se está hablando de este estilo de enseñanza mashal. O sea, nuestro Salvador, el cual viene a apacentar, el cual viene a cuidar, que es la palabra mashal, también tiene que ver con su tipo de enseñanza. O sea, el hecho de que Él venga a apacentar al pueblo, de que Él venga a guiar al pueblo, de que Él venga a cuidar al pueblo, también tiene que ver con la enseñanza que Él le va a dar al pueblo, o con el tipo de enseñanza. Y ese tipo de enseñanza es el tipo de enseñanza mashal. Y Él le respondió que la revelación de los misterios era solo para los discípulos, pero para el público en general el mashal era la manera de enseñar. Tal vez el contexto en el que esta palabra y su significado fueron mayormente popularizados fue a través del hijo de David, Salomón, en el libro conocido como Mishlei Salomón, Proverbios de Salomón. Tal como Yeshua, Jesús, incluso 1000 años antes en la historia de Israel, el rey mismo utilizó este método de enseñanza. O sea, Salomón utilizó el método de enseñanza. Él, dentro de su sabiduría, ¿qué tipo de enseñanza utilizó? El tipo de enseñanza mashal, que es a través de ¿qué? De parábolas. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. Él hizo escuchar, él hizo escudriñar y compuso muchos mashalim, o sea, muchos proverbios. Dice la palabra mashal, parábola, proverbio, proverbios, una máxima concisa, un qué, un simil. Claro, nuestro Salvador enseñaba en qué, en mashal, o sea, en similitudes, como que esto tiene similitud con esto. Entonces, cuando dice que el reino de los cielos se parece a, entonces ahí está dando una enseñanza en qué, en mashal, en proverbio. Entonces nos damos cuenta que el hecho, cuando dice Mateo, dice que vendrá a apacentar, no solamente está hablando de un término que viene a cuidar o que viene a enseñar, no, está hablando también del tipo de enseñanza en la cual nuestro Salvador nos va a venir a dar, que es un tipo de enseñanza mashal, a través de qué, de proverbio, a través de similitudes. Ahora, ¿en qué significa la palabra apacentar en hebreo? Vamos a ver qué significa la palabra apacentar en hebreo. Fíjense, ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. ¿Qué significa la palabra apacentar? Fíjense que en Miqueas dice, porque de ti saldrá el que será el Señor en Israel. Entonces, ¿qué significa apacentar? Vamos a ver. Si nosotros vemos lo dicho por Miqueas hasta el verso 2, pareciera que cuando Mateo dice que apacentará a mi pueblo Israel, pareciera esto algo dicho por Mateo.
y que no lo incluye a la profecía de Miqueas, pero sí lo incluye. Solo que Mateo salta del verso 2 al 4 del capítulo 5 de Miqueas. O sea, Mateo toma el verso 2 y después se salta hasta el verso 4 de la profecía. Entonces por eso es que vemos que cuando Mateo dice que de que apacentará a mi pueblo, hasta el verso 2 no lo vemos. Pero si vemos hasta el verso 4 nos damos cuenta que está dentro de la profecía. Entonces vamos a ver lo que sigue diciendo la profecía en Miqueas. Miqueas 5. Vamos a ver los versículos del 3 al 4 y del 7 al 8. Fíjense lo que dice. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. Hablando de como tal de Miriam. El resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Jehová. Fíjense, ahí está hablando de qué? De apacentar. Con grandeza del nombre de Jehová su Dios. Y morarán seguros. Porque ahora será engrandecido hasta los fines de qué? De la tierra. El remanente de Jacob será en medio de muchos. El remanente de Jacob será en medio de qué? De muchos pueblos como el rocío de Jehová. Claro, ese remanente de Jacob, el remanente de Israel, las 12 tribus que se dispersaron entre las naciones, ¿cierto? Es lo que está hablando como tal Miqueas. Como las lluvias sobre la hierba, las cuales no esperan a varón, ni aguardan a hijos de hombres. Asimismo, el remanente de Jacob será entre qué? Entre las naciones. Así es, el remanente de Jacob está entre las naciones. En medio de muchos pueblos, como el león entre las bestias de la selva, como el cachorro el león entre las manadas de las ovejas, el cual si pasare y hollare y arrebatare, no hay quien escape. Mire, la profecía misma dice de que el remanente de Jacob está en ¿dónde? Está entre las naciones. Mi hermano, nosotros somos ese remanente de Jacob que está entre las naciones. Y hacemos parte de ese pueblo, de ese remanente de Jacob, que a Jacob se le cambió el nombre de ¿qué? De Israel, ¿cierto? Entonces nosotros somos ese remanente de Israel que está entre las naciones, amén. Vamos a ver algo. Fíjense que la palabra como tal, en este caso en Miqueas, es la palabra Rahab, ¿cierto? Que es apacentar. Pero en Mateo, vamos a ver en Mateo, es la palabra poimainó, que también significa lo mismo, pero que realmente el trasfondo no es el mismo, porque fíjense que Rahab y significa pastores, pastor, apacienta, para atender un rebaño, apastar, para gobernar, asociar con. Pero poimainó, que es el término en griego, significa apacienta, regirá, apacentar, para actuar como un pastor. Entonces, ¿cuál es la palabra correcta? La palabra Rahab, que es la que utiliza Miqueas, ¿cierto? Porque ese es el texto que está citando Mateo. Entonces vamos a ver qué significa Rahab como tal. Dice, el concepto básico de Rahab es de alimentar o apacentar, que es de dar comida para que coma como tal, o de causarles de comer, pero es algo diferente de nada más esto, es de acompañar para que se alimente, incluyendo el arreglar la situación para que coma. En el concepto bíblico de ovejero, los pastores realmente no dieron actualmente comida a sus ovejas, sino por su dirección, liderazgo y gobierno sobre las ovejas. Les guiaba a las ovejas a donde ellos pudieran encontrar la buena comida libre de peligros y elementos dañinos. Eso quiere decir que el pastor no solamente es aquel que alimenta a la oveja, sino aquel que se asegura que su oveja coma comida saludable, comida que le vaya a enriquecer, que no le vaya a hacer daño. Tiene que ver con mantener la salud de las ovejas, y esto es mucho más que comer, y abarca la idea de proteger de peligros, lobos, osos, etc. Igualmente de lugares peligrosos, o pastos que quieren comer pero les hacen enfermos, o lugares donde se puede caer o hacer daño por comer allí. Nuestro Padre, que es ese pastor que cuida a las ovejas, nos ha cuidado de alimentos, ¿cierto?, que nos pueden hacer enfermar. O sea, no solamente se asegura de que comamos, sino de que comamos bien. Dice, tiene que ver con el mantener la salud por remediar cortadas, quitar pulgas y parásitos, tanto de otras cosas adentro de vida en el rebaño. Esto es casi un concepto de médico de campo. O sea, el pastor es un médico realmente. Es un médico que se tiene que encargar de manera total de la salud de su oveja. O sea, el pastor no es solamente el que enseña, es el que está llorando por ti, es el que cuida por ti, es el que vela porque tú como tal
crezcas para el Señor y para su gloria. Eso es el pastor. O sea, cuida de todos los aspectos de tu vida espiritual, de todos los aspectos, y está ahí en todos los aspectos. Eso es el pastor. Dice, tiene que ver con el mantener la salud por remediar cortadas, quitar pulgas y parásitos, tanto otras cosas adentro de vida en el rebaño. Esto es casi un concepto de médico de campo para remediar lo que está mal. O sea, la idea que un pastor es solamente un maestro es gravemente equivocada, porque la alimentación es solamente un aspecto de la salud. El escoger qué, cómo, cuándo, etcétera, comen están igualmente en el concepto de pastor. De pastorear es de cuidar las ovejas en todo lo que lo envuelve, ¿cierto? O sea, nuestro Señor que venía a pastorear, que es la palabra Rahab, venía a cuidar a su pueblo de todo lo que se veía en ese momento. ¿Qué era lo que se veía en ese momento? Interpretaciones bíblicas de la ley que no eran. Entonces el Señor viene a corregir esas cosas, empieza a limpiar a su pueblo, pero nos viene a limpiar de algo fundamental, y es de qué, de nuestro propio pecado, amén. Ahora fíjense los versos del 7 al 12. Vamos a ver los versos Mateo del 7 al 12. Pero hoy solamente vamos a llegar hasta el versículo 10. Vamos a llegar hasta el versículo 10 con la ayuda del Señor. Biblia Reina Valera de 1960 dice: entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente en el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando la halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y lo adore. Fíjense lo que le está diciendo como tal. Herodes está llamando a los magos, o sea, en este caso a los sabios. Les dice: vayan, díganme dónde está el niño para que yo también vaya y lo adore, ¿cierto? Fíjense lo que le está diciendo. Ahora vamos a ver lo que dice la versión israelita nazarena del año 1011. Entonces, Oredos, si tiene la palabra Oredos, no es la palabra Herodes, llamó en secreto a los sabios y averiguó de ellos el tiempo en que apareció el astro, o sea, la estrella. Luego los envió a Betlehem y les dijo: vayan y averigüen con cuidado acerca del niño. Cuando lo hallen, háganmelo saber para que yo también vaya y le rinda homenaje. Pregunta al verso 7 y 8. En estos versos se desmiente una tradición navideña, que es: los reyes magos estuvieron para el nacimiento de nuestro Salvador. Porque fíjense, ya nuestro Salvador ha nacido. ¿Y qué le dice Herodes? Vayan, ahora díganme dónde es que está, para yo también ir y adorarlo. Aquí se va a desmantelar otra de las famosas tradiciones que hay acerca de las tarjetas de Navidad, de los nacimientos, donde se pueden ver a los 3 reyes magos y donde está el bebé en un pesebre. Aquí se desmantela esta creencia porque la escritura dice que llegaron ahí donde estaba el niño. O sea, ya era un niño, no era un bebé, era un niño de aproximadamente 2 años. El hecho de que Herodes haya mandado a matar a todos los niños menores de 2 años implica un periodo muy largo en el que todo esto acontece, y cuando llegan los magistrados, la escritura dice que era un niño, no era un bebé. Versos del 9 al 10, hoy terminamos hasta el verso 10. Dice: ellos habían oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy gran gozo. Vamos a ver lo que dice la versión K2 israelita mesiánica. Después que ellos escucharon al rey, se fueron, y la estrella que habían visto en el este iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo encima del lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se regocijaron en gran manera. Pregúntate el verso 9 y 10. El enigma de la estrella que seguía a los sabios de Oriente. Hoy por hoy, aunque la Biblia no nos relata que fue una estrella, dentro del ámbito científico todavía no se tiene seguridad de tal cosa. Ojo, la palabra del Señor, que es infalible, que está allí, nos muestra que salió una estrella que fue la que los guió. De manera sobrenatural, eran personas que conocían la astrología, como ya lo hemos visto. Pero hoy por hoy en el ámbito científico todavía eso no se ha descubierto. Eso no se ha descubierto. Y quiero que hagamos algunos comentarios de ello. Fíjense. En la actualidad, algunas de las hipótesis que buscan dar una explicación a qué fue lo que guió a los reyes magos hasta Oriente apuestan por la ocurrencia en esa época de un fenómeno visual llamativo.
son las teorías que defiende el astrofísico Mark Kittinger. Otras explicaciones que valoran los expertos es la aparición de un objeto muy brillante que podría haber sido un cometa o una nueva estrella. Fueron astrónomos chinos y coreanos quienes dataron la existencia de un Pong-Sing, un cometa sin cola, en el año 5 a.C. Según expone Kittinger, en su análisis expuso la aparición de un nuevo punto luminoso en el cielo. Pero ocurrió otro evento, el cual también habría hecho a los astrónomos estar atentos al cielo, según propone el astrofísico Michael Molnar. Fíjense que aquí ya sale la otra persona. En su explicación defiende que no fue tanto un fenómeno espectacular o novedoso, sino algo más místico para los pensadores de esa época. Los textos bíblicos hablan de que un grupo de sabios que vio la estrella y se desplazó. No parece que fuera algo muy evidente de todo el mundo, dice Rivas. O sea, ¿qué es lo que dice él? O sea, el hecho de que solamente ellos hayan visto esa estrella, o sea, era algo que como tal no era muy evidente. O sea, no fue algo que todo el mundo podía ver o podía evidenciar. Molnar sugiere una configuración de planetas que se produjo en el año 6 a.C., que según las creencias dominantes se relacionaba con el pueblo judío. Molnar hablaba de dos ocultaciones de Júpiter tras la luna ocurrida en el 6 a.C. en Aries, que señalarían el nacimiento de un importante rey de los judíos. Según explica el astrofísico, en la tradición griega el símbolo asociado a Siria y Judea era Aries y no Piscis. Para Rivas, y en base a la hipótesis de Kittinger y la de Molnar, los eventos astronómicos habrían hecho que Reyes Magos estuvieran especialmente pendientes del cielo y la aparición de la estrella descrita por chinos y coreanos les pudo hacer pensar que el Mesías del pueblo judío había llegado. Pero según afirma el astrónomo, es difícil apostar por una explicación o por otra, y de momento el debate sigue abierto. Y se ha logrado destacar algunas explicaciones propuestas en un inicio, como fue el cometa de Halley. Era una de las hipótesis que más a menudo se habían tenido en cuenta, pero según cálculos recientes el cometa pasó hacia el año 12 a.C., fecha incompatible con la observación de los astrónomos chinos. Entonces algunos astrónomos dicen esto, otros dicen lo otro, en fin. Eso es un misterio, mis hermanos. El tema de la estrella es un misterio. Es un misterio como tal en la ciencia, es un misterio. Para nosotros sabemos que así fue, que fue una estrella como tal quien guió, pero no sabemos como tal cómo fue ese evento. O sea, quizás cuál es mi pregunta, si realmente fue algo que era visto por todos, o era algo que realmente era muy resplandeciente, o era algo tan pequeño, o algo tan digamos que no se podía ver, que solamente el Señor se lo mostró a ellos, obviamente. Entonces, eso es lo que, como tal, la pregunta que me ronda. No el hecho de que haya sucedido, sino el hecho de cómo fue ese momento, o sea, el hecho de si solamente es una estrella como nosotros hoy le imaginamos, o era algo diferente. Esa es la pregunta como tal. Y eso también es lo que la ciencia también se pregunta, el hecho de que realmente qué fue lo que pasó, o qué fue lo que realmente guió a los sabios de Oriente. Fíjense que eso lo tomé de ese artículo. El enigma de la estrella que guió a los Reyes Magos, porque realmente es un enigma. Entonces, mi hermano, fíjense, aquí ya entramos al verso 11 y 12, el cual continuaremos la segunda parte de este capítulo 2. También si este capítulo 2, si nos damos cuenta, nada más del verso 1 al 10 trae mucha información, trae muchas cosas, y bueno, para la gloria del Señor estamos aprendiendo. Entonces, la gloria sea para el Señor porque nos permite seguir aprendiendo, porque nos permite seguir estando aquí, compartiendo de su palabra, y bueno, la gloria sea para el Señor por ello. Entonces, vamos a orar para ya ser despedidos, que bueno, que sea el Señor tomando el control de lo que resta de la semana, y que todo lo que hagamos, pues lo hagamos para su gloria y para su honra. Amén. Entonces vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por este momento, gracias por darnos la oportunidad de poder estar aquí, de poder presentarnos delante de ti, mi Rey. Gracias por este momento que ha sido de gran bendición. Gracias por todo lo que nos has permitido aprender en este día. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a crecer, que nos ayudes a avanzar. Padre, ayúdanos a cada día a vivir para ti, Señor, y que todo lo que hagamos lo hagamos para tu gloria. Padre, guarda a toda la congregación, guarda a cada hermano que esté escuchando esta enseñanza, y que seas tú, Señor, glorificándote. Gracias por este día, mi Rey. A ti sea la gloria y la honra, mi Rey, por siempre.
en tus manos, Señor. Coloco cada hermano, coloco cada persona. Padre, gracias porque tú te has glorificado, Señor, en medio de nuestras debilidades, en medio de todo, Señor. Tú te has glorificado en medio de esta pandemia. Tú te has glorificado, Señor, y te damos gracias a ti por todo, mi Rey. Gracias por este momento. Te pido que seas tú glorificándote, Señor, y que todo lo que hagamos lo hagamos para tu gloria y para tu honra. Señor, yo coloco en tu mano lo que resta de la semana y que todo lo que hagamos, Señor, lo hagamos para tu gloria, mi Rey. Guárdanos como congregación, guarda a cada uno de los hermanos. En el nombre de nuestro Salvador, amén y amén. Mis hermanos, el Señor les bendiga a todos. Ya saben, nos encontramos el día miércoles con nuestro hermano José Alfredo, como tal, en la enseñanza de lo que es el Antiguo Testamento, que se conoce como Antiguo Testamento, pero sabemos que es el Tanat. Entonces, estamos con nuestro hermano José Alfredo conectados los días miércoles, con nuestro pastor los días sábados, en el día del Señor, en la mañana, y con este servidor, el día domingo nos encontramos para seguir estudiando lo que es como tal Mateo. Entonces, Señor les bendiga a todos y que tengan un buen inicio de semana. Bendiciones a todos.